¿Te has fijado cómo algunas personas, incluso con más de 70 años, parecen llevar una luz diferente en la mirada? No se quejan del tiempo, no viven presas del pasado, ni se hunden en tristeza por aquello que ya no pueden hacer. Al contrario, hay algo en la manera en que se levantan, cómo hablan, cómo sonríen, que transmite una paz silenciosa y una alegría que no depende de nada externo. No es suerte, tampoco es dinero, es elección. Una elección hecha todos los días, en los detalles que nadie ve. Porque sí, existe una especie de secreto silencioso entre los adultos mayores que viven con alegría verdadera. Un conjunto de hábitos sencillos, pero poderosos, que cultivan en silencio y que hacen toda la diferencia. Hoy, usted va a descubrir esos hábitos. Y quizás al final de este video vea la vida con otros ojos. Cierre los ojos por un instante y piense en alguien que llegó a la vejez con serenidad. Tal vez una abuela que hacía café cantando, un vecino que siempre tenía un consejo sabio, o aquella tía que, incluso enferma, nunca perdía el buen humor. Ellos no tenían vidas perfectas. Sufrieron pérdidas, enfrentaron enfermedades, cargaron nostalgias, pero encontraron una manera de seguir sonriendo. Y eso no sucedió por casualidad. Fue una construcción diaria, un ejercicio del alma. Mientras muchos se dejan llevar por la soledad, por el miedo o por la falta de propósito, esas personas encontraron refugio en pequeños hábitos que nutren el alma, fortalecen el espíritu e iluminan los días. Son gestos sencillos, casi invisibles a los ojos de quien pasa rápido por la vida. Pero quien se detiene a observar, aprende, y quien aprende, transforma. En este video, vamos a revelar 6 de esos hábitos secretos, hábitos que no están en los libros ni en los manuales de la juventud eterna. Están en las historias de quienes ya han vivido mucho, de quienes ya se cayeron, ya se levantaron, ya amaron, ya perdieron, pero aún tienen brillo en los ojos. Hábitos que usted también puede cultivar, independientemente de su edad. Porque la alegría verdadera no depende de la juventud del cuerpo, sino de la juventud del espíritu, y ella comienza cuando decidimos cuidar de lo que realmente importa. El primer hábito que muchos adultos mayores felices cultivan es algo que la mayoría de las personas ignora durante la vida entera, que es el poder del silencio. Pero no cualquier silencio. Estamos hablando de aquel silencio escogido, aquel que se transforma en refugio, en compañía, en cura, en un mundo que grita todo el tiempo, en que hasta los pensamientos parecen ruidosos. Esas personas aprendieron a valorar los momentos en que no es preciso decir nada, ni oír nada, apenas existir. No es soledad, es presencia. El silencio se torna un espacio sagrado donde la mente descansa, el corazón se calma y el alma puede respirar. Y es en ese espacio que nace una alegría serena, aquella que no depende de distracciones, ni de agitación, ni de compañía constante. Una alegría que florece en el encuentro más simple y profundo, el encuentro consigo mismo. Muchos adultos mayores que viven con plenitud desarrollaron ese hábito casi sin darse cuenta. Comenzaron quedándose algunos minutos a solas por la mañana, tomando el primer café mirando por la ventana, sin celular, sin radio, sin conversación. Solo el sonido del viento en los árboles o de la tetera en el fuego. Con el tiempo, esos minutos se transformaron en un ritual, una pausa para escucharse a sí mismos, para recordar quiénes son, para agradecer por estar vivos. Hay quien haga eso al cuidar de las plantas, al caminar despacio por un jardín, o simplemente sentados en una mecedora mirando el cielo cambiar de color. Y lo que parece poco a los ojos de fuera, por dentro es inmenso. Es como si cada instante silencioso fuera cosiendo con delicadeza una red de calma donde el corazón puede reposar. Ese silencio no necesita ser total. A veces, él viene entre las palabras, en el intervalo de las conversaciones, en la pausa antes de responder. Es una escucha que no apresura, una mirada que acoge, un tiempo que no exige nada. Muchos dicen que, después de cierta edad,
Aprenden que no todo necesita ser dicho, ni todo necesita ser resuelto. Y es ahí que la sabiduría florece. Ellos comprenden que, en el silencio, pueden oír lo que la juventud ahogaba. La intuición, los recuerdos buenos, las respuestas que estaban allí todo el tiempo. El silencio se torna un espejo limpio, donde es posible verse de verdad, sin juicios, sin máscaras. Y quien se ve con honestidad, aprende a aceptarse. Y quien se acepta encuentra una paz que no depende de nadie más. Tal vez por eso los más sabios sonrían con los ojos, porque cargan dentro de sí ese lugar silencioso donde descansan los dolores, los miedos, las prisas. Ellos no huyen del ruido del mundo, pero saben cuándo es hora de apagar todo y volver adentro. Saben que aunque el cuerpo ya no tenga la misma energía, aunque la vida haya cambiado de ritmo, siempre hay un lugar donde pueden encontrar abrigo, el propio corazón en silencio. Y es allí que la alegría gana raíces profundas. No es una alegría llamativa, es una alegría mansa, que llega sin alarde, pero que nunca más se va. El segundo hábito puede parecer simple, hasta obvio a primera vista, pero quien lo practica de verdad conoce su poder transformador, que es agradecer. Pero no estamos hablando de aquella gratitud automática que se repite por educación. Estamos hablando de una gratitud real, profunda, sentida en el pecho, muchas veces con los ojos humedecidos. Los adultos mayores que viven con alegría aprendieron a lo largo de la vida que el secreto de la felicidad no está en acumular más, sino en percibir el valor de lo que ya se tiene. Y esa percepción no viene sola. Ella necesita ser cultivada, todos los días, a través de pequeños gestos, de pensamientos conscientes, de memorias rescatadas con cariño. La gratitud, cuando se torna un hábito, cambia la manera como se ve el mundo, y más que eso, cambia la manera como se siente el mundo. No es raro encontrar personas mayores que, incluso delante de situaciones difíciles, dicen frases como «pero qué bueno que estoy vivo» o «al menos tuve tiempo de vivir todo esto». Para muchos, puede parecer conformismo, pero para quien ya atravesó tantas tormentas, es sabiduría. Ellos saben que quejarse cansa, que prenderse a lo que falta es un agujero sin fondo. Ya agradecer, eso revigoriza, reaviva el ánimo, crea una nueva luz sobre los mismos paisajes. Algunos de ellos escriben todos los días en cuadernitos: «Hoy soy grato por despertar sin dolor. Soy grato por el abrazo de mi nieto. Soy grato por el olor del pan fresco en la panadería». Otros apenas cierran los ojos antes de dormir y hacen una lista mental de lo que vivieron de bonito aquel día. Puede ser una flor que nació en el patio, una llamada telefónica inesperada, un café compartido. La gratitud, cuando genuina, transforma lo común en extraordinario. Ese hábito también cambia la forma como esas personas se relacionan con el tiempo. Mientras muchos ven la vejez como el fin de un ciclo, ellos la ven como una cosecha. Y no importa si el campo no dio todo lo que se esperaba. Ellos escogen cosechar lo que hay de mejor, incluso en tierras difíciles. La gratitud les enseña a mirar para la propia historia con ternura, en vez de arrepentimiento. Y eso cura heridas antiguas, resignifica pérdidas y suaviza nostalgias. Ellos entienden que cada fase tuvo su valor, que cada persona que pasó dejó una enseñanza y que incluso los días grises trajeron alguna lección. Cuando se mira así para la vida, no hay espacio para amargura, apenas para el reconocimiento. Y ese reconocimiento genera una alegría que no depende de conquistas, sino de conciencia. Y tal vez sea eso lo que más encanta en esas personas. Ellas no necesitan de mucho para estar en paz. Basta un rayo de sol por la mañana, un recuerdo bueno, un gesto simple. Ellas no viven esperando lo extraordinario. Ellas lo encuentran en el ahora. Y ese hábito de la gratitud, cuando practicado con el corazón, se torna una llave silenciosa que abre la puerta de la alegría todos los días. Sin esfuerzo, sin espectáculo, apenas con presencia y verdad, porque quien agradece de verdad no carga peso en el corazón, y un corazón ligero es un corazón alegre.
El tercer hábito que muchos adultos mayores cultivan con cariño, muchas veces sin percibir cuánto eso los fortalece por dentro, es el contacto con la naturaleza. Pero no es sobre hacer grandes viajes o subir montañas. Es sobre algo mucho más íntimo y verdadero. Caminar despacio por entre árboles, escuchar el canto de los pájaros, cuidar de un pequeño jardín o hasta conversar con una planta mientras riega sus hojas. Son actitudes tan simples que pasan desapercibidas para muchos, pero para quien llegó a los 70 con los ojos aún brillando, esos momentos son un remedio silencioso, un reencuentro con algo esencial. La naturaleza, para esas personas, no es paisaje, es presencia, es memoria viva, es un lugar donde se vuelve a ser niño, donde el tiempo desacelera y el corazón respira. No es difícil encontrar una señora sentada a la sombra de un árbol, mirando el cielo con una calma que la ciudad desaprendió. Ni un señor que hace cuestión de barrer las hojas del patio todas las mañanas, no porque necesita, sino porque aquel ritual lo liga a algo mayor. En cada hoja caída, él recuerda que todo tiene su tiempo. En cada flor que desabrocha, él reencuentra la esperanza. El contacto con la tierra, con la brisa, con la luz del sol, no es solo físico, es espiritual. Es como si la naturaleza hablara con ellos en un lenguaje silencioso, pero comprensible. Un lenguaje que dice, usted aún hace parte de todo esto, usted aún está vivo, y estar vivo es por sí solo un regalo. Muchos de esos adultos mayores aprendieron a lo largo de la vida que la naturaleza acoge sin prisa. Mientras el mundo exige productividad, rapidez y resultados, la naturaleza enseña a esperar, a aceptar, a simplemente ser. Y eso trae una paz que ninguna tecnología puede ofrecer. Hay quien diga que cuidar de una planta es como cuidar de la propia alma. Y tal vez por eso tantos adultos mayores se cercan de verdes, incluso cuando viven en apartamentos pequeños. Un vaso de albahaca en la ventana, un cactus en el baño, un helecho en el rincón de la sala, cada hoja, una compañía. Y al conversar con esas plantas, sí, muchos hablan con ellas como si fueran gente, están en verdad conversando consigo mismos, dando sentido a los días, creando raíces internas que sustentan, que afirman, que no dejan la tristeza se esparcir. El hábito de reconectarse con la naturaleza no es un lujo, es una necesidad, una forma de recordar que somos parte de algo mayor, que existe una sabiduría en el ciclo de las estaciones, en las fases de la luna, en el abrir y cerrar de las flores. Los adultos mayores que viven con alegría no se desconectaron de eso. Ellos saben que, incluso cuando el cuerpo ya no corre como antes, aún pueden sentir el viento en el rostro, aún pueden cosechar una hoja de hierbabuena, aún pueden sonreír al ver un pajarito posar en la ventana. Y es en esos momentos, breves, puros, silenciosos, que la alegría brota con más fuerza, porque no necesita de grandes motivos, necesita apenas de un corazón dispuesto a ver belleza donde otros solo ven rutina. El cuarto hábito que se repite entre los adultos mayores más felices puede parecer curioso a primera vista. Ellos escuchan, pero escuchan de verdad, no apenas con los oídos, sino con el alma entera. Ellos no interrumpen, no apresuran, no juzgan, apenas oyen. Y al hacer eso, crean lazos invisibles de afecto y pertenencia. En una época en que todos quieren hablar, destacarse, opinar, esas personas ofrecen algo raro: presencia. Ellas entienden que cada historia contada por alguien carga un pedazo de vida, y saben por experiencia propia que a veces todo lo que el otro necesita es de un espacio seguro para expresarse. Escuchar se torna entonces un acto de amor. Y quien ama de ese gesto recibe en cambio mucho más que palabras, recibe confianza, conexión, sentido. Es común ver adultos mayores así rodeados de gente más joven, que los procuran no apenas por consejos, sino por la paz que encuentran a su lado. Ellos saben oír los dolores sin querer arreglarlos, saben oír los sueños sin disminuirlos, saben oír hasta el silencio cuando el otro aún no consigue hablar. Y en esa escucha generosa, silenciosa, llena de respeto, hay cura. Porque todos nosotros necesitamos ser oídos,
Pero pocos tienen paciencia para escuchar, y los adultos mayores que cultivan ese hábito no hacen eso por obligación. Hacen porque comprendieron que escuchar a los otros es también una forma de continuar aprendiendo, de mantenerse vivo por dentro, de emocionarse con lo que aún late en el mundo. Mientras muchos se cierran con el pasar de los años, ellos se abren, y en ese abrir florecen. Curiosamente, al escuchar a los otros, esas personas acaban también escuchando más a sí mismas. Es como si, al acoger la historia del otro, fueran reorganizando la propia. Muchos dicen que al oír sus hijos, nietos, vecinos o hasta desconocidos en la fila del mercado, se acuerdan de partes olvidadas de la propia jornada. Y ahí entienden mejor sus elecciones, sus miedos, sus errores y aciertos. La escucha se transforma en espejo, y ese espejo no juzga, apenas refleja. Los adultos mayores que mantienen ese hábito son, muchas veces, los que cargan menos rencores, porque, al escuchar con empatía, aprenden también a perdonar. Perciben que todo el mundo carga dolores escondidos, que nadie tiene todas las respuestas, y que, al fin de cuentas, estamos todos intentando hacerlo mejor con aquello que sabemos. Ese hábito de escuchar profundamente no exige esfuerzo, apenas presencia. Una taza de té en la mesa, una mirada atenta, un silencio respetuoso ya bastan. Y lo más bonito es que, al oír los otros, esos adultos mayores continúan haciendo parte de la vida, continúan relevantes, continúan siendo procurados, recordados, amados. Y eso, por sí solo, ya es motivo de inmensa alegría. Porque el ser humano nace queriendo ser visto, pero solo encuentra paz cuando se siente verdaderamente oído. Y quien ofrece esa escucha, ese abrazo invisible que abraza por la atención, descubre un tipo de felicidad que no depende de fiestas, conquistas o aplausos. Una felicidad discreta, pero inmensa, de aquellas que se quedan. El quinto hábito, aunque parezca ligado apenas al exterior, tiene un impacto profundo en la alegría interior de los adultos mayores más serenos e iluminados, que es el cariño con el cuerpo y con el alma. Son aquellos gestos de cuidado que, vistos de fuera, pueden parecer vanidad, pero que, para quien los vive, son una forma silenciosa de decirse a sí mismo, yo aún merezco atención. Pasar una crema en el rostro antes de dormir, escoger una ropa bonita incluso sin tener visita, peinar el cabello con calma, hidratar las manos resecas, preparar una comida con esmero solo para sí. Esos pequeños rituales no son frivolidad, son declaraciones de amor propio, son maneras de recordar que incluso con las marcas del tiempo, el cuerpo continúa siendo un templo, un lugar que abrigó historias, abrazos, lágrimas, esperanzas, y que merece ser honrado. Es bonito ver cómo algunas señoras continúan usando perfume antes de dormir, como si preparasen un encuentro con la propia alma, o como ciertos señores no abren mano de lustrar los zapatos, no por formalidad, sino por respeto a la propia caminada. Ellos saben que el mundo ya los apresuró demasiado, que ya tuvieron que anularse por muchos otros, y ahora, con más tiempo y conciencia, escogieron cuidar de sí con gentileza. Y eso no tiene nada que ver con apariencia en el sentido estético que la sociedad impone. Tiene que ver con identidad, con dignidad. Cuando un adulto mayor se mira en el espejo y ve a alguien cuidado, limpio, alineado, no es vanidad lo que siente, es pertenencia, es reconocimiento. Es una forma silenciosa de decir, yo aún estoy aquí, y me valoro. Pero ese cuidado no se queda solo en la piel. Él alcanza el alma. Está en la elección de palabras más dulces consigo mismo, en la paciencia con las limitaciones que surgen, en la manera como lidian con los propios sentimientos. Muchos de ellos aprendieron que no adelanta cobrarse como antes, que ya vivieron bastante para saber que perfección no existe y que todo lo que necesitan ahora es ligereza. Ellos aprenden a perdonarse, a dejar de lado antiguas culpas, a acoger los fallos sin lastimarse por dentro. Eso también es autocuidado. No se trata solo de salud física,
aunque muchos mantengan caminadas, estiramientos o alimentación equilibrada. Se trata de nutrir el espíritu, de conversar con la propia historia sin dureza, y eso trae una paz tan profunda que transparece en la mirada, un brillo tranquilo que viene de quien se cuida con amor. Ese hábito, tan silencioso cuanto poderoso, construye una alegría que no depende de la opinión de los otros, porque quien aprendió a cuidarse de verdad ya no busca más aprobación fuera. Sabe que el valor está en el jeito como se trata por dentro, y quien se trata con respeto, con cariño, con presencia, encuentra un tipo de felicidad que no hace ruido, pero que rellena todo alrededor. Una sonrisa leve, un andar calmo, una presencia que calma. El cuerpo puede hasta haber cambiado, pero el alma continúa floreciendo. Y es esa flor que ellos escogen regar todos los días, con palabras dulces, con gestos simples, con silencio. Porque la alegría mora en ese cuidado invisible que nadie ve, pero que transforma todo. El sexto hábito, tal vez el más invisible de todos, es el que sustenta la alegría más duradera entre los adultos mayores que viven con brillo en los ojos, hacer parte de algo mayor. No se trata de títulos, ni de cargos, ni de estatus, se trata de pertenencia, de sentir que, incluso con la edad avanzada, aún se es útil, necesario, parte viva de una red de afecto, de propósito, de significado. Son personas que encontraron formas de contribuir con el mundo a su alrededor, sea en la familia, en una comunidad, en un grupo de oración, en un club de amigos, en una causa social o hasta en el cuidado de un animal. Y no es el tamaño del gesto lo que importa, sino la intención por detrás. Ellas saben que el ser humano no nació para vivir aislado, que el corazón necesita sentirse incluido, conectado, importante, y es ese sentimiento que alimenta una alegría que no se debilita con el tiempo. Es impresionante cómo un simple «¿me ayudas con esto, abuela?» puede encender una luz en los ojos de alguien que ya se sentía olvidado. O cómo un señor que enseña a un nieto a arreglar algo se transforma, por algunos minutos, en héroe nuevamente. Los adultos mayores que viven con alegría encontraron maneras de mantener encendido ese lugar de pertenencia. Ellos no se colocan a un lado, no se anulan. Al contrario, se ofrecen, se colocan a la disposición. Donan su escucha, su experiencia, su tiempo. Y al hacer eso, reciben en cambio algo que no tiene precio: reconocimiento. Incluso los que viven solos encuentran formas de conectarse. Algunos escriben cartas, mandan mensajes con buenos días, hacen crochet para donar, rezan por los otros con devoción verdadera. Ellos no desaparecieron del mundo. Continúan presentes, activos, envueltos, y eso hace toda la diferencia. Sentirse parte de algo mayor no exige grandes hechos. A veces, todo comienza al cuidar de un cantero en la plaza, organizar un café entre vecinos, ofrecer un pastel hecho en casa a alguien que necesita. Son actitudes que parecen pequeñas, pero que, en el alma, ocupan un espacio inmenso. Muchos de esos adultos mayores relatan que es en esas acciones simples que reencuentran el sentido de la vida. Porque, incluso que el cuerpo esté más frágil, el corazón continúa fuerte cuando late por algo que va más allá de sí mismo. Y lo más bonito es que esa fuerza es silenciosa, no busca aplauso, busca conexión. Ellos comprenden que el verdadero valor no está en lo que se tiene, sino en lo que se entrega, y, en ese entregar continuo, van construyendo un legado invisible, hecho de gestos, de afecto, de presencia. Es eso que hace con que incluso en los días difíciles, esas personas no pierdan el ánimo, porque saben que su existencia aún tiene impacto, aún toca vidas, aún importa. Y cuando alguien siente que importa, que hace diferencia, que tiene un lugar en el mundo, incluso que sea solo en una rueda de conversación, en una llamada semanal o en una sonrisa compartida, la alegría se fortalece, crece por dentro y sustenta. Los adultos mayores que viven con ese sentimiento no esperan que la felicidad venga de fuera. Ellos la construyen de dentro para afuera, al colocarse al servicio de la vida. Y es en ese movimiento generoso,
constante y amoroso, que encuentran un tipo de alegría que no envejece, porque quien vive por algo mayor nunca se siente pequeño. Tal vez usted esté ahí, en silencio, recordando de alguien que ya vivió cada uno de esos hábitos sin ni saber que eran especiales. O tal vez esté pensando en sí mismo, percibiendo que, poco a poco, ha reencontrado esa alegría que viene de lo simple, de lo sincero, de lo esencial. La verdad es que la vida, cuando mirada con ternura, muestra que aún hay tiempo. Siempre hay tiempo para hacer diferente, para cuidar de dentro, para sonreír sin motivo aparente. Y si usted llegó hasta aquí, es porque esa llama aún vive en usted, esa voluntad mansa de vivir con más ligereza, más verdad, más alma. Y eso, mi amigo, mi amiga, ya es un comienzo lindo, porque la alegría no exige prisa, ella solo pide presencia. No importa cuántos años tenga usted, no importa si el cuerpo ya no responde como antes, o si el espejo muestra un rostro diferente de aquel que usted recuerda. Dentro de usted aún mora una luz que el tiempo no apaga, una luz que se enciende cuando usted se escucha, se cuida, se conecta, se emociona. Y cuando esa luz brilla, ella ilumina a los otros también, a veces con un gesto, una palabra, una mirada. Usted tiene más valor de lo que imagina, más sabiduría de la que se acuerda, y más capacidad de inspirar de la que percibe. Todo lo que usted vivió hasta aquí tiene sentido, y todo lo que aún está por venir puede ser ligero, bonito y lleno de paz, si usted escoge así. Si este mensaje tocó su corazón de alguna forma, comparta este video con alguien que usted ama. Puede ser que él también esté necesitando de un soplo de esperanza, de un abrazo en forma de palabras, y si quiere continuar recibiendo contenidos como este, hechos con cuidado, emoción y respeto, inscríbase en el canal. Aquí cada historia es hecha pensando en usted, porque envejecer no es el fin de nada, es el florecer de todo aquello que realmente importa.